Imagina lo siguiente: durante mediados del siglo XV en tierras cercanas a Florencia, Italia, el maestro Leonardo impregna sobre las hojas de un cuaderno común y corriente ideas que marcarán el futuro de Occidente. Pero, ¿qué escribe? ¿Qué bocetos está dibujando? ¿Para qué lo hace? Aquellos cuadernos o códice han sido un misterio durante siglos, repletos de inventos futuristas, estudios anatómicos y botánicos y extraños códigos escritos al revés. En este vídeo, analizaremos los códice del intrigante genio Da Vinci y sus posibles significados. Pintor, ingeniero, anatomista, científico, botánico, filósofo y arquitecto. Estas son solo algunas de las ocupaciones del gran Leonardo da Vinci, un símbolo universal del hombre renacentista. Gracias a su infinita curiosidad por el mundo y por el saber, desarrolló un centenar de ideas innovadoras a su tiempo, que, aun luego de siglos de estudios, son un misterio laberíntico. En la Italia de su tiempo, el siglo XV, la filosofía dominante era el humanismo caracterizado por un fuerte interés por la cultura clásica grecorromana y el ser humano. Este movimiento provocó el estudio de diferentes ámbitos culturales de la antigüedad, desde la gramática, la retórica, la historia y la filosofía hasta la poesía y la literatura. Se opuso al teocentrismo del momento, en donde Dios simbolizaba el centro de todo. Ahora lo era el hombre. Esto se ve claramente reflejado en la figura de Da Vinci. Este antropocentrismo restauró la fe en el ser humano. Además, puso como valor supremo el uso de la razón. ¿Cómo impactó el humanismo al ámbito artístico del siglo XV? Este movimiento cultural se reflejó en el arte del momento mediante la búsqueda constante de armonía, equilibrio, la proporción y perspectiva. Estos ideales se alcanzaron gracias al uso de las matemáticas y el estudio científico y anatómico de los elementos representados. Artistas como Da Vinci y Miguel Ángel fueron revolucionarios al fusionar de forma exquisita la ciencia y el arte, dando como resultado obras que aún, siglos después, son contempladas con admiración e intriga. Gracias a esto, Da Vinci pudo explorar sus capacidades científicas y artísticas en su totalidad al dejar sus observaciones e ideas plasmadas en sus cuadernos o códice. Pero, ¿qué es un códice? Códice, que también se conoce en latín como codex, es un conjunto de diferentes cuadernos cosidos entre sí en forma de lo que hoy se conoce como un libro moderno. Sin embargo, este término se suele utilizar solo para hablar de manuscritos previos a la invención de la imprenta, datada alrededor de 1440 a manos del alemán Gutenberg. De códice deriva la palabra código. De allí viene el famoso Código Da Vinci. Es importante aclarar que el término códice también hace referencia a hojas plegadas en forma de acordeón, un formato de libro distinto al del Viejo Mundo, perteneciente a los documentos producidos por los indígenas mesoamericanos durante la época precolombina. ¿Todo el mundo utilizaba estos cuadernos? Si bien el códice presenta ventajas comparado con el rollo, como por ejemplo una mayor facilidad al transportarlo y mayor durabilidad en el tiempo, en un principio el rollo solo era utilizado por personas con un amplio conocimiento literario. Durante el siglo III los emperadores romanos permitieron el uso del rollo a todas las clases sociales. A partir del siglo IV los cristianos toman el formato del códice para transmitir su nueva literatura e ideas religiosas. Es entonces que desde la Edad Media la forma de libro elegida por excelencia fue la del códice, con hojas de pergamino o papel. ¿Qué son los códices de Da Vinci y por qué estos documentos son tan especiales? El maestro Da Vinci poseía distintos cuadernos o códices en donde se coleccionan y se reúnen sus dibujos e ideas de forma encuadernada. Algunos de los códices más famosos de Da Vinci, conservados hoy en día, son los siguientes: el Códice Atlanticus, el Códice Windsor, el Códice sobre el vuelo de los pájaros y el Codex Leicester. Los estudios que Leonardo realizó están registrados en más de 13.000 páginas, hoy en día organizados por volúmenes. Sus notas y dibujos nos muestran la sensibilidad al mundo y la necesidad de conocimiento del maestro, desde sus preocupaciones cotidianas, listas de compra y dinero prestado, hasta sus más profundos intereses como la botánica, la anatomía, la ingeniería y la arquitectura. En su testamento,
El artista donó todos sus manuscritos a su discípulo Francesco Melzi. Melzi conservó los escritos en su villa de Baprio de Ada, Lombardía, hasta su fallecimiento, en 1570. Los documentos fueron vendidos por separado a marchantes de arte. Su hijo, Horacio Melzi, heredó los documentos en 1570 y, hacia 1590, vendió más de 2.500 láminas sueltas al escultor y coleccionista de arte Pompeo Leoni. Hacia finales del siglo XVI, Leoni reunió desordenadamente algunos de los manuscritos adquiridos. Una parte fue adquirida por el marqués Galeazzo Arconati a uno de los herederos de Leoni, quien la donó a la Biblioteca Ambrosiana en 1637. Durante la conquista de Milán a manos de Napoleón Bonaparte, la colección fue expuesta en el Museo del Louvre entre 1798 y 1815, hasta que el Congreso de Viena resolvió su definitiva devolución a la biblioteca milanesa. Sin embargo, solo regresó el Códice Atlántico, y las 12 piezas restantes terminaron en el Instituto de Francia. A continuación, entonces, exploremos cada uno de los códices de Da Vinci. El Códice Atlanticus o Atlántico consta de aproximadamente 1000 hojas datadas entre 1478 a 1519. Muchas observaciones están dedicadas a la investigación durante sus estancias en el lago de Como en Lierna, incluidas Fiumelate y las cuevas de la montaña que realizó Leonardo. Desde 2009, parte del Códice Atlántico se encuentra en exhibición rotativa en la Sala Federiciana, la antigua sala de lectura de la Biblioteca Ambrosiana. En la encuadernación original del códice aparece la inscripción «Dibujos de máquinas y de las artes, secretos y otras cosas de Leonardo da Vinci recopilados por Pompeo Leoni». Este códice es la mayor colección de dibujos y notas de da Vinci que existe hasta el momento. Incluso incluye un borrador dirigido al duque de Milán, Ludovico Sforza, apodado El Moro, probablemente escrito hacia 1483 a 1485, en donde se cree que da Vinci solicitaba trabajo, una especie de currículum vitae actual. Anteriormente, se mencionó cómo los manuscritos fueron incautados por las tropas napoleónicas. La Casa de Austria nombró hacia 1815 un emisario responsable de recuperar las obras de arte de París. El encargado no comprendió la escritura en espejo de da Vinci y confundió el códice con un manuscrito chino. Sin embargo, el famoso escultor italiano Antonio Canova, por entonces emisario del Papa, descubrió el error y el Códice Atlántico fue devuelto a la Ambrosiana. El nombre Atlántico no hace referencia al océano del mismo nombre. En realidad, se le llama así debido a su tamaño. Cuando Leoni lo reunió a finales del siglo XVI, colocó las páginas en grandes hojas del mismo formato que las utilizadas para los atlas geográficos. El Códice Windsor consta de 606 hojas catalogadas individualmente y fechadas alrededor de 1478 y 1518. Las hojas contienen estudios anatómicos de personas, animales y plantas, además de dibujos de paisajes y armamento. Leonardo dibujó con precisión las arterias uterinas y el sistema vascular del cuello uterino y la vagina. Para poder hacer estos dibujos, da Vinci estudió embriología humana con la ayuda del anatomista Marcantonio della Torre. El Códice Windsor se denomina así por encontrarse custodiado, desde el siglo XVII, en la Royal Collection del Reino Unido, en el Castillo de Windsor. Probablemente fue adquirida por Carlos I o Carlos II en el siglo XVII. Sin embargo, se sabe que María II mostró el códice al estadista holandés Constantijn Huygens en el Palacio de Kensington en 1690. El Códice sobre el vuelo de los pájaros es un manuscrito de 40 páginas con 174 dibujos sobre estudios del vuelo de los pájaros escrito entre el 14 de marzo y el 15 de abril de 1505 en Florencia. Actualmente, se conserva en la Biblioteca Real de Turín. Cuando Leonardo estaba pintando la Gioconda, completó sus investigaciones sobre los pájaros y en uno de los estudios para la batalla de Anghiari presenta un esquema en el que se lee lo siguiente: he dividido el tratado de los pájaros en 4 partes, de las cuales la primera concierne a la forma de volar batiendo las alas, la segunda, al vuelo sin batir las alas, a favor del viento, la tercera, a lo que hay de común entre el vuelo de los pájaros, de los murciélagos, de los peces voladores y de los insectos, y la última, al movimiento merced a un mecanismo.
Como su nombre indica, el códice estudia el vuelo de los pájaros. Da Vinci estaba muy interesado en el tema dado que abarcaba la resistencia del aire, la anatomía del pájaro y sus plumas, la acción de las plumas en los movimientos de vuelo y el comportamiento de las alas y la cola cuando el viento es favorable. En el último folio se observa la siguiente anotación: de la montaña que tiene el nombre el gran pájaro, emprenderá el vuelo el famoso pájaro, que llenará el mundo de su gran fama. El Códice Leicester, también conocido como Códice Amer, es una colección de notas e ilustraciones datada entre 1508 y 1510 y abarca una amplia variedad de temas, desde astronomía, meteorología, hidráulica, cosmología, geología, paleontología y otros temas técnicos y científicos, junto con algunos escritos autobiográficos y relatos de viajes. Contiene estudios sobre la luna, el agua y la luz. En él, Leonardo describió cómo las montañas fueron erosionadas por los océanos. El códice fue vendido por el pintor italiano Giuseppe Gezzi en 1717 a Thomas Cocke, conde de Leicester, cuyos descendientes lo conservaron durante más de 2 siglos y medio en su mansión solariega, Oldham Hall. En 1980 fue subastado por el empresario estadounidense Armand Amer y posteriormente, hacia 1994, fue comprado por Bill Gates. Uno de los mayores misterios de los códices es su escritura. Da Vinci escribía de derecha a izquierda y de manera invertida, lo que hace que solo pueda leerse con un espejo. Pero, ¿por qué? La escritura especular es un método en donde se escribe con dirección opuesta a la que es usada por la mayoría de los amanuenses, de tal manera que el resultado es una imagen en espejo, es decir, invertida, de la escritura habitual. Es común en las personas zurdas cuando el idioma se escribe desde la izquierda hacia la derecha. También es una forma en la cual se ocultan mensajes a modo de cifrado. Entonces, ¿era un hábito excéntrico de Leonardo o era una forma de encriptar conocimientos? Veamos distintas teorías. Era un método de escritura más rápido y cómodo para el maestro, dado que solía escribir con la mano izquierda, lo que daba como resultado que la tinta manche la hoja con la escritura estándar. Era un mecanismo de seguridad para proteger sus saberes e ideas, ya sea para que no se las apropien o para no ser castigado como hereje por la innovación de las mismas. Era un síntoma de dislexia, aunque no todas sus anotaciones son especulares, por ende, quedaría descartada esta hipótesis. Se cree que hay códices aún desaparecidos. Por ejemplo, recordar cuando Napoleón saqueó Milán hacia 1796 e incautó los manuscritos de Da Vinci. Algunos fueron quizás destruidos o aún ocultos en colecciones privadas. También existen rumores sobre un manuscrito perdido donde Da Vinci exploraba la inmortalidad y el alma humana, dado que se piensa que estaba trabajando en una máquina capaz de prolongar la vida. Leonardo da Vinci fue un visionario con un alma sensible, dotada de voluntad y hambrienta de saberes, que dejó plasmado en sus códices su propia cosmovisión. Su forma de entender el mundo todavía es un misterio y sigue sorprendiendo a científicos, historiadores y artistas. Si pudieras descubrir un códice perdido de Da Vinci, ¿qué piensas que contendría? ¿Cuál es tu códice favorito? Muchas gracias por mirar este vídeo de The Blast of Art. Si te fascina la historia del arte y sus curiosidades y misterios, te invito a suscribirte al canal de YouTube para más contenido.